Bailando la triste cueca de Chile con nuestros muertos. Los llevamos a todas partes, pegados como una sombra tibia en el corazón. Hoy quiero hablar de mí. Y empiezo a hablar, así, y me quiebro entre medio, y entonces ustedes me ven emocionado y no pueden interrumpir porque el weón está emocionado, y sigo, una wea así, una lata. 40 minutos después digo, me gustaría escucharlos. No, nunca seré ese. No soy aquel. Es como no tengo una pregunta, tengo un comentario. ¡Ay, concha su madre, los foros! Bueno, qué terrible. Creo que me apareció a mí aquí. ¿Qué? Puedo aceptar, nomás continuar. Es que ahora aparece esa cuestión cuando uno graba. Yo decía, ¿qué es lo que es esto? Acabáis de matar la grabación. Bueno. Ah. Yo quería que esto fuera profesional. ¿De verdad? Sí. Oye, no, les quería contar, lo que pasa es que vengo contento. A todo uno está tan acostumbrado a cuando habla, decir, bueno, todos y todas, ¿no? Entonces estuve a punto de decir, llegué contento y contenta. Sería como... ¿ah? Estoy transitando por cualquier lugar. No, weón, es que me pasó de verdad, cerebralmente. Iba a salir. Ya, bueno, ¿por qué estás contenta? Voy a hablar 40 minutos. Y hay gente que me quiere, que ve el Rogerio, pero también hay harta gente que me odia el Rogerio. Sí, hay hartos que nos odian. Sí. Es raro y de repente así, ay, ya, pero no hables tan largo. Claro. Pero qué chucha te importa, adelántame. ¿Qué te importa si se ha lo largo? Oye, dicen, la Isa. No, la Isa puro. Que anda desconectada, dicen. Ajá. Que anda siempre desconectada. En el último. Y el Cueva tiene que tener respeto por la iglesia. Oye, la calle desconectada ¿y qué? ¿De la realidad, pues, Isabel? La otra vez hablaste puras hueas. Los comentarios de los que nos aman. Y los pero es que en el último programa vos te mandaste como 3 seguidas. Mira, ya no me acuerdo, pero Yo creo que me mandé una nomás, pero fue bacán, porque después anduve replicando esa misma hueá por WhatsApp, tratando de ser influencer, po. Y mis amigas me dijeron, anda a cagar los yuyos, no sabís cómo funciona la política ahora, dentro de 4 años esa estupidez, esa weá. Voy a estar muerta, o sea, y las cabras, mira, yo por eso prefiero hacer el podcast con ustedes y no con mis amigas, porque no. Son peor las feministas, decís tú. Madrecita. No, pero ustedes me respetan a pesar de ninguneo. No, bueno. Contento, Darío. ¿Ah? ¿Por qué venías contento, dijiste? Ya. No, pero espérate, al tiro lo cuento, pero fue el comentario de Jadwe. No, pero me gusta tanto Jadwe que no quiero que sea ahora, quiero que sea así dándole una fecha, así el 2034. Me voy así. No, la gente. Pero Darío, ¿tú para qué no haces? Yo no entiendo, ¿por qué no haces jugar analistas políticos si evidentemente, al menos yo no lo soy? Tú tenés otros amigos que lo son. Sí, es verdad. Es verdad. Un día vamos a hacer un medio Rogerio, solo Cristian y yo, que somos adictos a la política, y vamos a hablar, una wea así con 40 vistas. No, así, mal. Va a ser aburrido eso. Aburrido la wea. Venía muy contento porque y quiero compartirlo porque hoy día hicimos una grabación de un programa que, en fin, se nos ocurrió una alianza que hemos hecho con los cabros de la Cosa Nostra con el Teatro Ictus. Y de estas cosas maravillosas que empiezan a surgir, que de repente una conversación, hagamos algo juntos, etc. Y que además yo creo que habla mucho de un mundo, estoy pensando políticamente, en el fondo en un mundo donde yo creo que hay que generar muchas redes, muchos encuentros, mucho sentido de comunidad que fortalezcan, ¿cachai? A quienes estamos, voy a decirlo así, a este lado, ¿cachai? Por ejemplo, también hemos estado hablando con la gente de Interferencia, entonces nos hacemos cariño, invitamos a la gente a que se suscriba. 3 lucas mensuales la suscripción a Interferencia. Ya, pues cuando se paga semestral anual, pónganse con unas lucas, en fin, los del desconcierto y todo. Bueno, y en este caso, con la gente del Teatro Ictus,
que además con toda la historia, ¿cachai? El Nisim que se murió el año pasado y todo. Y entonces armamos finalmente una cosa que vamos a ver cómo va resultando, la queremos hacer una vez al mes, una cosa muy piola, y le pusimos el poder de la palabra, así se llama, Ictus, el poder de la palabra, e invitamos, a propósito de váyanse a cagar a los yuyos, al más grande. ¡Arriba! Obvio, obvio. El poder de la palabra con redolés. Redolés con redondez. Así que lo grabamos hoy día. Es la primera emisión, así que salió todavía un poquito acartonado, como los primeros del Rogerío, como los primeros 15 capítulos del Rogerío, pero lo pasamos bien, y ahí con la Paula Charín y la Emilia Noguera, y toda una producción así en el teatro, pues en las tablas del teatro. Así que sí, estuvo bonito. Y estuvo muy entretenido con Reolé, muchos cariños y todo, que yo creo que en realidad a Reolé deberíamos invitarlo a un medio Rogerío cualquier día de esto. Absolutamente, absolutamente. Ya, está buena. De hecho, voy a terminar solo para abrir la conversación. Voy a terminar porque hoy vamos a hablar de lo performático, en política, en fin, de lo performático. Así que vayan preparando para quien se quiere tirar. Solo quiero decir que mientras cursaba esta conversación, yo pensaba que Redolés, de hecho, entra perfectamente, porque su poesía y la posibilidad de situar esa poesía, él decía, una buena poesía tiene que funcionar como un graffiti. Si funciona como un graffiti, es una buena poesía. ¿Ah? Entonces, todo el espacio público. Y en algún minuto de este programita mostramos unas imágenes a propósito del poder de la palabra, de los, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llama la gente que hizo la exposición de frases y palabras en el edificio Telefónica? The Light Lab. Light Lab, ¿cómo es? Light Lab. Ya. The Light Bueno, Lab. entonces la Paula Charín presentó esa provocación, así que pusimos como 5 palabras, hablamos. Po. Y entonces al final, Quiroga, así versión periodista chacha, le pregunté, si tú tuvieras que hoy día poner una palabra, ¿cuál sería tu palabra? En realidad se lo pregunté a las tres, pero la Paula es que ahí son artistas. Ay, no sé, tendría que pensar. Las dos se corrieron. La pensó un minuto, Reolés, y dijo, miren lo que dijo. Si tuviera que poner hoy día una palabra, porque me están apurando y hay que poner una palabra hoy día que va a salir puesta en la noche, sería comunismo. Oh. Mira tú. Después hice una explicación y todo. Así que eso con Reolés. Acabamos de spoilear. La performance. Porque Delay Lab ocupó textos de Zurita, de Cuevas, de Pepe Cuevas, porque ellos, el otro día estuve en un taller con los Delay Lab y ellos señalan que, sí, pues el otro día, bueno, ellos precisamente contaban esto, de que del uso de la palabra como imagen, ¿no? Las posibilidades de la palabra como imagen, que es algo no obvio. Estamos tan invadidos de imágenes todo el tiempo que se nos escapa que lo literario tiene una capacidad de provocar una imagen en nuestra cabeza a veces mucho más fuerte que una imagen concreta. Está súper interesante pensarlo así. Bueno, como cuando uno lee, pues. Ahí se le producen imágenes que son a veces mucho más, estaba pensando en imágenes ominosas realmente. Cuando uno lee una novela que es muy pura, las imágenes pueden ser más, o sea, bueno, la imaginación fluye y puede irse a lugares muy oscuros. Yo ando oscura hoy día, me perdonan. Te lo perdonamos. Quedamos de conversar del tema de la performance política. A propósito, yo no sé si te parece de repente, Carla, entrarle al tema, presentarnos a propósito de la provocación, ya lo sabe la gente y lo han visto, de la yeguada latinoamericana, y además de esa imagen hay un videito que les compartimos de 8 o 9 minutos de una acción de arte que hicieron hace poco tiempo atrás. Pero dale, pues, ¿por qué no abrir la conversa? Nos contáis y vamos conversando, porque yo creo que hay mucho, pero mucho material. Sí, voy a hacer primero un trabajo pedagógico. Voy a contar un poco de qué se trata la performance en su concepción más general, o el performance art en realidad, porque de performance se ha hablado mucho, nadie se pone muy de acuerdo, hay millones de autores, gente que hace definición tras definición, que es también la gracia de la performance, porque es una práctica muy liminal, ¿no? Siempre está en el límite, siempre se está reinventando, siempre está buscando nuevas formas de poner en escena algo. Entonces, para contarles, porque Cristian y Isabel en el chat del podcast decían, ay, es que no, como que no preparamos, no leímos, no vimos, pero estamos rodeados de performance. Entonces, para explicarlo en simple, es una práctica que involucra una acción, donde hay cuerpo, ¿no? que puede ser individual, que puede ser colectivo,
y que eso se posiciona en un contexto específico, en un espacio-tiempo, en donde esta acción toma sentido. Y a eso le podemos sumar que hay un público. Dicen que cuando no hay público, esta acción podría ser la de un loco, ¿no? Cuando un loco tiene público puede ser un performer. Es como un poco de explicación también que se ve en la escena. Y en nuestro continente se ha dado una particularidad, más bien en América Latina, la persona ha tomado un lugar particular porque precisamente tiene un corte muy marcadamente político, ¿no? Se ha unido a las luchas, a las reivindicaciones sociales, ha estado articulado con estos acontecimientos. Y ahí, para atrás, escucha, yo hago una revisión, la performance es más antigua, ¿no? Pero como una revisión documental, uno podría hacerla del 70 para adelante, como pensando en que desde ahí empiezan a ocurrir cosas, no solamente en dictadura, o sea, estoy hablando del 70 para adelante, no solamente a nivel nacional, sino latinoamericano. Por ejemplo, no sé, se me ocurre como cosas que me llegan al tiro, como imágenes, Sendero Luminoso del año 80, con la acción Tencia Opin, hijo de perra, que era la excepción de más de una decena de perros muertos colgados en el centro de Lima, con carteles que decían Tencia Opin, hijo de perra. Eso es una acción performática, ¿no? Tiene un corte obviamente político, súper agresivo, también uno podría leer, pero todas las claves que se cruzan ahí le asignan un carácter de performance. O podríamos pensar en el siluetazo, el año 83, la tercera marcha de la resistencia de las madres de Plaza de Mayo, ¿cierto? Porque ellas tenían esta consigna de con vida, se los llevaron, con vida los queremos, y ahí tres artistas, tres activistas del arte hicieron estas más de no sé cuántas siluetas fueron, que representaban a los detenidos desaparecidos de la dictadura, y a esas siluetas se fueron sumando otras de manera como espontánea, ¿no? De la gente que iba a estas marchas, y finalmente se conforman una forma de protestar que se mantiene en el tiempo. Entonces, para entrar en materia, puedo presentar estos ejemplos para que la gente también se haga una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de la performance o el performance art latinoamericano, y cómo eso puede transmutar también a la performance política, que nosotros vemos ahora en una escena que puede ser prácticamente la televisión, el Congreso u otros. Eso como entrada. Que se ve mucho. Que Bien, se ve. Carla. O sea, La media entrada. Cerremos el podcast. Sí, pues no es que nos ilustró bien, y la verdad es que cuando estaba escuchando y esto que habíamos puesto en el WhatsApp con la Isa, de que nos faltó un poquito de intensidad para poder, en los tiempos más bien dicho, pero yo me di el tiempo de estar indagando también, pero conectándolo al performance, ¿cierto? Como esta acción como esta acción política disidente, que lo que hace, ¿cierto?, estar interpelando la institucionalidad en general, y ahí también me fui un poco de dónde comienza, ¿cierto?, y pasando por autores y por alguna gente que por lo menos uno reivindica o conoce, en el caso, por ejemplo, como Francisco Copelo, que es destacadísimo, que incluso comentando hoy día en la tarde con un compañero, me decía que Francisco Copelo iba a hacer su presentación principal en las artes, en el Museo de Bellas Artes el 11 de septiembre de 1973, y nunca lo pudo realizar su exposición, y que finalmente, se fue al exilio, y toda su obra más bien es conocida afuera, más que en Chile. Pero cuando se plantea este tema de la performance, cuando tú ves a un Pedro Lemebel con Francisco Casa entrando a la escuela de arte de la Universidad de Chile, para simbolizar en el caballo, ¿cierto?, a este colonizador, a este milico, y a toda esta censura o esta represión que se vivía en el país, que entra en desnudo, ¿cierto?, y que una cuestión que es luminosa en el Chile del horror, en el Chile de la dictadura. Y eso, por lo menos lo que yo durante esta tarde, ¿cierto?, estuve mirando y observando todo ese itinerario que hace con Francisco Casa de instalar, ¿cierto?, cuestiones que van desde la situación dramática del VIH en Chile, donde muchos amigos morían dramáticamente en el silencio del Estado, y que ellos de alguna manera en su acción de arte visibilizan esa situación, ¿cierto?, de violencia,
y de denegación de los derechos, en este caso, ¿cierto?, que tenía que ver con las personas que viven con VIH-Sida en el Chile de los 90 o a fines de los 80. Entonces, a mí me gusta ese, o sea, la performance como un espectáculo, pero cuando tiene también densidad política y que provoca y que se mantiene en el tiempo. Por eso yo creo que el Pedro y el Pancho lo hacen excepcionalmente, y también lo curso también a mi amigo, ¿cierto?, el Che de los Gays, que de alguna manera es que es como una línea continuadora, pero desde otro lugar, con, por ejemplo, con Bandera Hueca. Lo estaba mirando ahora cuando él se instala en el 25 Congreso del Partido Socialista, en el Gabriela Mistral hoy día, en donde estaba la Mitterrand, la compañera Hortensia Allende haciendo un discurso, y claro, nadie entendía esta bandera hueca, pero que hablaba del Chile, de este Chile vacío, de este Chile del dolor, de este Chile que le faltaba o le falta, ¿cierto?, a nuestros compañeros y compañeras caídos. Entonces pasa por todos esos lugares, y también logré para que sepan que hice la tarea, por decirlo, también descubriendo, o no descubriendo, sino volviendo a ver a Vicente Ruiz en sus distintas performances, sobre todo con su musa de los años 90, que era la Patricia Rivadeneira, y bueno, con Víctor Hugo Robles yo estuve conversando, y yo le dije, ¿cómo hiciste esa weá de que fuiste a la Disco Planets, donde estaban haciendo toda una performance sobre la censura que estaba concluyendo el Vicente Ruiz, y el Víctor Hugo llega ahí a irrumpir la irrupción, porque finalmente los otros estaban haciendo una irrupción, y él lo que hace, ¿cierto?, interrumpir o provocar esa irrupción con el tema de la AZT, y me dice, llegué con el Vidén, venía no sé de dónde, y entro a la disco, y ahí le echo agua, porque en ese minuto se me ocurrió echarle agua para visibilizar el tema de la falta de medicina o medicamento para las personas que viven con VIH-Sida, pero también yo le decía, pero ya estaba Ruiz con la propia Patricia haciendo el acto del performance, por tanto tú te apropiaste de ese imaginario y que dejaste la pura cagada, pues amiga. Le dije yo, eso no se hace, le digo yo. ¿Y qué te dijo el Víctor? No, nos cagamos la risa. Entonces ahí estuve conversando el tema cuando estuvo también en la Feria del Libro, el año 97, en la Feria Internacional, donde habían puros hueones, pero puros hombres, hombres de estos señores, Rabinetti y tantos otros, cuando al Víctor Hugo se lo llevan detenido por subir a bailar la cueca, ¿cierto? La cueca Colisa o la cueca no sé cuánto, no me recuerdo bien el dato, y bueno, me dice que se lo llevan detenido los guardias del senador Romero, este viejo facho. No, viejo concha su madre. Y dice, como no había cuca, se lo llevaron en un taxi. Entonces yo le decía, bueno, que ya te fuiste topísimo. Elegante. Bueno, y ahí yo llego, discúlpame, a la Pamela Giles, que es una especialista en el performance, de hacer lo que yo miro en la Pamela, es que ella lo que hace es develar esa escena de la política, el escenario de la política, de cuestiones que siempre han estado. Lo que ella hace es tensionarlo y provocarlo, porque los buenos siempre están actuando, siempre están en ese foro que es la performance permanente en la política, y que hoy día a partir de la irrupción de nuevas emergencias políticas, hoy día quedó más develada, ¿cierto?, que desestabiliza todo. Y la Pamela sigue tensionando aquello, pero entendiendo de una cuestión que todos sabíamos, o por lo menos los que estamos en política sabíamos, que siempre había una actuación simulada, pero que no develaba el Chile real que hoy día estamos disfrutando, por lo menos, y por eso estamos hablando de la performance en la política. Bueno, ahí hay una paradoja, una contradicción o una duda, porque la performance se supone que es un acto, si bien igual está premeditado, nace y muere en el minuto en que se ejecuta. Eso. Por lo tanto, ya el archivo no sería performático, sino que la acción debiera desaparecer en cuanto se hace, que es la gracia de la performance. Y si Víctor Hugo Robles irrumpe de esa manera en este acto, es muy performático, porque obviamente no se espera, se supone que ahí queda un registro, pero la acción estaba diseñada para nacer y morir. Pero antes, pues, y que la Isa hable y de seguir con la Pamela y eso, quería como echar para atrás un poquito y preguntarles a ustedes si alguno, yo no sé, en rangos etarios me pierdo un poco, pero si alguno se empelotó para Tunic. Me dio vergüenza.
Te empelotaste, Darío, mentiroso, tú no te empelotaste, Patuni. Fui a Tunic, me inscribí. Lo que pasa es que ahí fue la cosa más rara del mundo, porque cuando empezaron las inscripciones había que inscribirse. Y se suponía que de repente, no sé, uno no sabía si se iban a inscribir 100, 200 personas. Entonces me inscribí y toda la cuestión. Era un día muy complejo. Dejaron fuera, no, este weón no. No pasé el casting. No pasé el casting, conche su madre, con Tunic. No con ¡Ay, me quiebro! Oye, y ese día era un día muy complicado porque era la final del Mundial, del 98 o el 2002, pero era una final de Mundial. 2002, espérate, ¿era el 2002? 2002. Sí, Junio del 2002, final del Mundial, Sí. jugaba Brasil con no sé qué. Y ese partido era, ponte tú, a las 7 de la mañana. Y esta weá estaba citada a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Me inscribí, cuestión, y pensé que íbamos a hacer poco. Y llego a la cosa, en el Parque Forestal, llego toda la cuestión, no sé qué, miles de personas y toda la cosa, todavía no en pelota, pero estuve ahí militantemente y me había comprado, puta la verdad, me había comprado una tele chiquitita para poder verlo. Pero no se ve ni una weá, pues porque en una tele chica no alcancé ni ver ni la pelota. Me lo compré solo para eso, porque soy futbolero, entonces había que ver la final del Mundial y empelotarse. Y entonces estaba, Al mismo tiempo. y de repente estaba tan la cagada que caché que la weá se iba a suspender. Típica weá, bueno, es que yo en ese tiempo era muy... Entonces dije, no, se suspendió esta weá. Así que a las 7 de la mañana crucé el río Mapocho, me fui a la casa de mi compadre Gastón Zamorano a ver la final del Mundial. Y estábamos, ya, pues llegué como a los 15 minutos, ya empezamos a ver la weá. Termino el primer tiempo, vamos con imágenes, no sé qué, weón, y 8.000, 10.000 personas en pelota, y ¡ah! Me lo perdimos, weón. La Así cagó. que, claro, no. Y La ahí, cagó. no sabemos si la idea de Tunic es o no hacer una persona política, pero se transforma en político porque lo personal es político, porque sale a la calle, porque se pone en escena todo un estado de represión o de contención, que años después lo vemos explotar por otros lados, y que aparece ahí en un modo artístico performático que es desnudarse en la calle. Claro, cuando dice, por ejemplo, todo lo que todo es político, y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que una de las cuestiones que a mí me llama más la atención hoy día, por ejemplo, que fue el tema de las tesis, un violador en tu camino, que obviamente también cambia una realidad país y global, porque lo instala globalmente a partir del violador, eres un violador en el camino, y también como es un acto performático porque transforma, porque cambia, porque provoca, porque finalmente nos moviliza. Y eso yo creo que es lo que hace la performance, que es un acto instantáneo y que provoca cambios, no en lo inmediato, pero son cambios culturales importantes y políticos también. Sí, yo precisamente eso que dice Cristian es una cuestión que esto de provoca cambios o provoca cosas. O sea, yo creo que primero, bueno, es que hemos abierto tantas cuestiones sobre la performance. Podríamos estar 4 horas, te lo dije. Sí, porque una cosa es esta historia de la performance como simulación, a mí me interesa mucho, pero eso es correrse para otro lado. Igual después nos corremos, pero en relación a la performance, que tampoco sabría decir cuándo la performance es acción de arte y cuándo es acción política y cuándo es ambas cosas, considerando que el arte, por ejemplo, yo he visto bueno, no sé, la cuestión es que a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, Marina Abramovic, que es una cuestión impresionante. Las cosas que yo he visto de ella me han impresionado mucho, y desde mi punto de vista es un arte absolutamente político. He visto cuestiones de post-porno, performance, de orientación feminista o post-feminista, también muy interesantes, que juegan en estos casos con la violencia o con autoviolentar el cuerpo, con las posibilidades. ¿Qué pasa con y papa frita, ¿no? O sea, cómo dijéramos, el cuerpo puesto en lo político, aun cuando sea con una intención más o menos artística. Yo no sabría cómo definir eso. Bueno, pero lo que quería decir... No, es que dale. puedo votar una cosa con eso, que yo creo que, y no lo creo yo, lo creen, los artistas cada vez más producen acontecimiento. Cuando un artista produce acontecimiento y no obra, porque cuando se produce obra, cuando hay producción de obra, tal vez ahí uno puede esa obra transarla en el mercado, voy a decir, cuando produce objeto.
Pero cuando hay producción de acontecimiento, creo que uno podría hablar de una performance y que puede tener carácter de arte y puede tener un carácter político, por lo disidente, por lo transformador. Por lo subversivo va de la mano de del performance. De mi punto de vista, cuando se transforma en política. Y, que la cuestión también que me parece muy interesante de la performance política, pero no estoy pensando en la Pamela Giles, estoy pensando, bueno, en la Cueca Sola, en lo que mencionaste de las tesis, eso quiero llegar al final, en Pedro Lemebel, en la Pati Rivadeneira, en los actos animalistas, por ejemplo, la performance en las acciones animalistas es también una cosa muy corriente, que es muy interesante, que es ponerse en el lugar del animal, eso es transitar una frontera para hacer política, esa cuestión a mí me parece súper interesante. Y lo que pensaba es, bueno, hay algunas de estas cuestiones que nosotros las podemos leer más fácil, interpretar, y hay otras que no, que son casi ininterpretables, porque me da la impresión que lo que buscan es afectar nuestros cuerpos y hacernos vivir la política también desde otro lugar, desde el lugar de las emociones. Y en ese sentido estaba aquí haciendo como un monito, distinguir entre performances que son, podríamos decir, de lectura más fácil, o que son más literales, y performances que no lo son. Recuerdo el programa de Pedro Lemebel explicando las performances, que hay otras cosas que no es necesario explicarlas, es mucho más fácil de interpretar. Y sin embargo pienso que las tesis, que es que el violador eres tú, o al menos como yo lo viví, como me lo han comentado algunas compañeras que lo vivieron, es una mezcla interesante de razón y emoción. O sea, la letra de las tesis es súper, dijéramos, es fácil de interpretar, pero aparentemente es una cosa que se vivió corporalmente, sobre todo gritar, con una emoción muy fuerte, y también porque esa performance está vinculada con una afectación de los cuerpos de las mujeres y de algunos hombres y de algunas personas, bueno, en fin, de muchos seres humanos que violenten tu propio cuerpo. Bueno, me disgregué, pero eso era lo que quería aportar, y ahora trato de cerrar, es la performance a nosotros, los que estamos viendo, nos hace vivir la política desde otro lugar. Sí. Lo que pasa es que Darío está muteado. Sí, porque hablé mucho, me estaba castigando. Pero solo quiero una cosa, es que en los tiempos que vivimos, que son tiempos de la crisis de la experiencia, o sea, tenemos la crisis de la experiencia, nada nos mueve, ¿no? O es muy difícil que alguien nos mueva. La performance se transforma en un dispositivo súper interesante, movilizador, y por eso esta conversa surge a partir de, ya lo dijimos antes, un auditor que manda un video de una intervención, de una performance en una protesta en Colombia, y si eso era pertinente o no de realizar ahí. Y yo creo que sí es pertinente, en tanto moviliza, ¿no? Lo que dice la Isa, o sea, como nos conecta con una emoción, nos mueve, nos puede desagradar, y está bien que desagrade, o sea, la cosa es que provoque, porque, insisto, en tiempos de las crisis de la experiencia, donde somos inmutables, este tipo de cosas pueden generar algo, ¿no? No en un sentido pedagógico, no voy por ahí, sino que en un sentido movilizador a partir de la emoción. Exacto. No, es que me acordé de que para el año 2000 hubo la Marcha de la Patria Gay, que es un concepto que levantó Juan Pablo Saavedra, el escritor. Y bueno, y en esa marcha, yo primera vez que iba había ido a otra, pero esta era masiva, y había toda la performance que había política, estaba la Gladys Marín, estaba Pedro Lemebel, estaba yo al ladito. Espérate, Cristian, ¿estáis hablando de unos camiones que estaban allá fuera de la CTC, o no? Sí, o sea, la marcha de la Patria Gay del año 2000. Por la Alameda. Claro, pero el tema es que en esa performance, me acuerdo que iba el Víctor Hugo adelante, como siempre, y estaba una Mitchell, una compañera que ellos dos hicieron la toma travesti en el móvil de esa época antes. Pero bueno, el tema es que la Mitchell iba haciendo como un ritual y tirando, no sé, una tierra ahí al paso de la marcha, hacia la entradita. Entonces, todos decían, y esta buena que está tirando es tierra del cementerio, decían, por favor. Entonces todos los buenos, córranse, bueno, porque está tirando tierra del cementerio. Entonces, estos son performance pobres, ¿me entendés?
Porque pasa de todo, porque tú sabes que ahí hay unas... Te van a funar, weón. Te van a funar, weón. Ten cuidado con lo que decís. Pero si Eso- yo los quiero igual, pues si son mis amigas, pero tengo que decir. Voy a grabar esa parte donde dijiste que estaba el Víctor Hugo delante, como siempre, y se lo voy a enviar. Y tú No, sabes pero si que- siempre se lo digo. No Pues, seáis sapo. Sí, sí. sí, pues. Soy sapo, soy sapo. No seáis sapo, Darío. No es que somos Yo la primera vez somos que- nietitos la con primera Víctor Hugo, vez así que lo voy a contar. La primera vez que vi al Víctor Hugo fue el año 96, cuando vino Fidel Castro a Chile para la cumbre iberoamericana y se hizo una gran concentración en el Parque Diego de Almagro. De Así repente yo vi a Víctor Hugo con unas patitas de chancho y algo decía sobre la Revolución Cubana. Y yo lo miraba de lejos y dije, pero no me atrevía porque yo era muy tímido en ese tiempo, no soy el que soy hoy día. Oh, Pero en el fondo él andaba haciendo su performance revolucionaria en ese minuto. Oye, a mí me parece, yo creo que me quedo con una distinción que hizo la Isabel en el comienzo de su comentario respecto a distinguir, porque son creo que dos campos, ambos muy interesantes, de la performance artística, digamos, como ejercicio artístico, y la performance política, ¿ya? O sea, que efectivamente está puesta en una lógica de militancia para instalar temas, para cuestionar otros, etc. Creo que la performance artística es, o sea, siempre es política, ¿ya? No sé, cuando efectivamente hace 25 años en el Museo de Bellas Artes se pone una instalación con una juguera conectada, enchufada, con un pececito adentro, donde el que quería podía apretar y hacía un licuado de pececito, y toda esa eso, por ejemplo, que es como una, lo digo porque es bien conocida a esta altura del partido, ese tipo de cosas yo creo que efectivamente siempre son políticas porque nos abren temáticas y eso es muy interesante y tiene todo un rol y no sé qué. Pero ya, si nos concentramos en la performance política, yo creo que también habría que hacer una distinción. Me pareció... La casa de vidrio es parte de una performance, ¿cierto? Sí, pero performance artística, que da una discusión del espacio público y el espacio privado, pero no está en una lógica militante. ¿Cachai? Y yo lo siempre, es distinto cuando se organizan las compañeras porque mira cuántos femicidios hay y hacen la yeguada. ¿Cachai? La Baby Vamp. ¿Dale? Y la Baby Vamp. La Baby Vamp. Claro, eso es la performance artística. No voy a decir no más, digo que creo que es otro mundo. ¿Cachai? No, pero por supuesto, estoy haciendo una distinción. No, pero yo creo que el ánimo militante puede ser una distinción que es lábil, obviamente, que es subjetiva, pero que uno podría establecerlo. El Pancho Casas lo decía, en una entrevista decía, nosotros nos distinguimos de las locas, de las otras locas, decía, o de los gays, porque nosotros sí necesitamos decir, hablar sobre los detenidos desaparecidos, sobre la dictadura, sobre la repre, y estas otras hacen performance, pero más ligado al hacer vodevil, así como sí, un poco lógico, preparándose sí, de ese lugar. Sí. Pero quiero hacer la distinción porque en el fondo me interesa conversarlo un poco y llevarlo a la discusión y pensando en todos los amigos y amigas que nos escuchan, porque lo que sí creo es que es muy relevante. O sea, Dios bendiga la performance política, porque el espacio de lo político tiende rápidamente, tiene como una energía, un peso muerto. O sea, tú empezás a ser político, es lo típico que pasa. Nos organizamos, oye, qué buena onda, ahora sí, tenemos claro, nos encontramos en la calle, en la marcha, no sé qué, nos juntamos, listo, hacemos partido. Se chupa la energía. Y de repente no nos damos cuenta y somos unos burócratas. Entonces, sí, eso tiende a pasar naturalmente, o sea, con los avances de cualquier emergencia, movimiento social, no sé qué, obvio, porque entonces, tienes una idea, después ya tienes un programa, después ya tienes unas elecciones y tienes unos compañeros y compañeras que asumen cargo y tienes, por lo tanto, una burocracia. Bueno, así es natural, pues. Entonces, se tiende a burocratizar. Yo creo que la performance en política es súper clave para ir justamente destrabando esos nudos, para ir metiéndole contradicción al espacio de la certeza. Porque la política, uno tiende a construir, nosotros mismos podríamos construir aquí varias certezas, las tenemos, se nos exuda, lo conversamos todo el tiempo. Entonces aquello que nos pone, ¿cachai?, en cuestión, que nos interpela, que nos impugna, mañosamente, molesta, desde ese lugar que no es el lugar de la discusión racional, yo encuentro que esa hueá tiene mucha utilidad y que si uno se siente identificado con las amplias y diversas ideas de la izquierda, esa impugnación permanente deberá ser una de las cosas, digamos, como más relevantes. De hecho, la Carla se acuerda mejor que Darío Stanraiver, este filósofo y divulgador argentino, habla un poco de eso, digamos, de esta idea del permanente. La Carla hizo, no, eso ya... No voy a Buenos Aires. Sí. No, sí. En fin, bueno, pero dejémoslo ahí, no queremos
Bueno, yo creo que eso es súper clave. El discurso que no encaja, el discurso que molesta, que se puso ahí, en ese sentido, por ejemplo, el Víctor Hugo Robles, efectivamente, incluso sus performances, me parece que, estoy exagerando la nota, son más interesantes, no cuando va a la moneda de Piñera, sino cuando va al acto de la Central Única de Trabajadores, por ejemplo. ¿Cachai? Sí. Creo que ahí, porque en el fondo ahí cuestiona por dentro, no, estamos todos claros, aquí somos todos. Sí, estamos todos claros. ¿De verdad estamos todos claros? Aquí está el pueblo, sí. Aquí está la diversidad. ¿Cachai? Que ahí hay una cosa que es interesante. Yo quería solo dos comentarios pequeños. Uno, que igual tú partías ahí, Carla, hablando del tema este hiciste el ejemplo, y yo ahí tomo distancia, si lo calificamos como performático, respecto a esta acción de Sendero Luminoso en esa discusión teórico-política china, donde el maoísmo más puro se distancia del giro que hace Deng Xiaoping, que con matices nunca termina ya o sea, es lo que hace que hoy en día sea China un sistema básicamente capitalista, con partido único que se llama comunista, pero perdón. Porque ahí yo creo que ahí hay otra lógica. Por supuesto que tiene además un efecto performático, pero no tiene una intencionalidad, porque en el fondo lo que hace es, a partir de una cosa brutal, entregar un mensaje que es simple y literal. Perro Deng Xiaoping, perros muertos. ¿Cachai? No abre un mundo. Y en cambio, va a volver al tema, y con esto me callo, del tema de la yeguada, que es la primera provocación que tú nos entregáis. Cuando hay mujeres a torso desnudo, pero amarrados con unos crines, con unas colas de caballo, por el medio del culo, haciendo un ejercicio deserotizador terrible. O sea, cualquier hombre heterosexual que le gusta mirar cuerpos femeninos desnudos ve eso y al tiro inmediatamente es una imagen ominosa, así, mal. Eso, instalado en espacio público, eso tiene un poder performático, porque además, ¿cuál es la idea detrás de eso? Cuesta. Hay que darle 4 vueltas. Tiene múltiples interpretaciones. En el fondo, entonces, no te entrega un cuadradito, no te entrega ni siquiera un cubo. Te entrega algo de formas amorfas. Y eso a mí me parece encantador, porque en el fondo es muy impugnador, te hace pensar y no entrega un mensaje específico, sino que te abre una problematización. Yo creo que eso es clave en la izquierda. Perdona, para alejarnos de los estalinismos en cualquier variante, para alejarnos de los burocratismos en cualquier variante, para siempre estarnos cuestionando la forma en que nos organizamos. Yo creo que eso es clave. Pero ese ejemplo que doy tiene que ver con la primera definición que hago de lo performático, Sí, que sí, tiene sí. que ver con una acción, con un cuerpo individual y colectivo, y con un acontecimiento finalmente, que también es liminal porque mezcla cosas que son improbables en un espacio. O sea, tener cuerpos de perros muertos, claro, había un cartel, uno lo puede... Es que no sé si es performático. Como literal, nace y muere en tiene las características de una performance, ¿no? O te guste o no, impugna de alguna manera, revienta un espacio, marca un tiempo, tiene un sentido político, o sea, reúne, yo diría, casi el 100% de las características de una performance que se distancia del performance art. Por eso, además, parto el podcast diciendo que esto admite o tiene millones de definiciones. La performance, nadie se pone de acuerdo con esta cuestión. O sea, hay tantos pensadores como definiciones. Entonces, a mí me hace sentido que sea un acto performático en tanto reúne ciertas características que a mí me hace sentido, no desde la performance art o desde el performance art, tampoco tiene género, no sé, sino que desde un acontecimiento que quiebra un espacio, que quiebra un lugar, más literal, menos literal. Oye, me acordé de la Nelly Richard. Claro, pues obvio. grande, Nelly. Nelly hablando del canto. Claro. De la Nelly, me acordé de Zurita, de la Diamela Altit, de Lumpérica. Ay, tenemos tanto material del No Más, que es una... No más, claro. Sí, claro. Marca una era. De la Loti. De la Loti. En el pavimento. Yo participé en una instalación de la Loti en Lota, en Subterra, en la mina, el Chiflón del Diablo, con Jorge Arrate, con la Diamela, y donde hizo una instalación que después fue presentada en Nueva York, y dice que está en una portada de una revista por ahí, artística. Con mi casco minero del carbón nunca fui, pero estaba ahí.
Claro, total, estaba ahí haciendo la performance. Oye, quería comentar... Oye, ¿por qué te tiras? Vos fuiste obrero de la industria minera. No, sí, no, pero estoy diciendo, oye, me recordaba, me reía un poco se me fue. Nunca agarraste un pico y una pala, es decir. Pero no sí. queremos... Oye, por favor, Darío, respeto. por favor. Sube No hay de piso respeto. ecológico, Ahí Darío, entra, sube de entra. piso ecológico. Oye, quería comentar dos cosas. Primero que me acordé de la Baby Bump y de Lucio Vega, el que la hizo. ¿Hizo algo más Lucio Vega o fue lo único conocido? No me acuerdo más de él. No, yo llego hasta ahí, pero Sabat le pegó, en la tele, ¿se acuerdan? No. Sí, el alcalde de Ñuñoa, sí, pues, sí. Entonces, bien interesante, porque claro, Baby Bump y Lucio Vega, o sea, uno diría ahí esto es una performance que no tiene contenido político, pero si la huevada de la performance es que hay gente que le arde el hoyo, o nos pasa, ¿cachai? Sí. Nos pasa algo, y en ese caso lo que le pasó a Sabat es una reacción provocada por una cuestión que no era política, pero para que para él el cuerpo humano, el cuerpo humano femenino debe ser profundamente político porque tiene que tenerlo debajo del mocasín o nada. Entonces, que existiera esta sola mujer debe haberlo perturbado profundamente. Bueno, pero para allá iba. Darío dijo en un momento, hay que darle 4 vueltas para entender lo de la yeguada. Yo creo que hay que darle 4 vueltas, no para entender la performance, hay que darle 4 vueltas para entender qué le pasa a uno. Yo creo que ahí está el acto político, en pensar en el asco propio, en la vergüenza propia, en la pena que te puede producir, la impresión que puede producir algunas performances, o incluso, bueno, la incomodidad, como decía la Carla. A mí las performances del MBL realmente me incomodan, más que nada. Y creo que también es un acto revolucionario dejarse tocar por las performances y la emoción y no intentar comprenderlo. Yo creo que emocionarse, que estar ahí, que ver la cueca sola y ponerte a llorar, aunque no sepáis, o no sé, o la cueca que bailó el propio LMB sobre América Latina, ¿no? Y sobre Vipio. Yo creo que ese acto, o sea, yo creo que emocionarse es un acto político y revolucionario. Y que efectivamente, como tú bien decías, la burocracia, la política cuando se burocratiza y se vuelve se vuelve muy fría. Se vuelve muy fría y creo que la performance nos pone justo del lado de lo caliente. Sí. Oye, Y la performance de Pamela Giles, ¿qué pasó? ¿Nos dejó de sorprender? ¿Se transformó en un guión mal hecho? Yo sigo sorprendida, po. Lo que pasa es que yo creo que sí, es que estamos hablando de qué, del narutismo, del Naruto, de esa... del show, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí hay un punto, o sea, un punto a favor, pero también una limitación, o sea, ¿podríamos convocar su gesto para hablar de la performance política? Sí, pero un caso muy al borde, porque en el fondo ahí yo creo que lo que hay es, y nuevamente yo insisto, yo creo que las motivaciones del actor, cual Weber, podríamos decirlo, son súper relevantes, son súper claves. O sea, porque, y sí, hay una ética incluso detrás de eso. Cuando hay ciertas acciones performáticas que se instalan, porque lo que hay es una denuncia, porque en el fondo quien lo hace entiende que su capacidad es acotada, lo entrega al espacio público y que ahí se deconstruya. En el caso de la Pamela, yo creo que lo que hace es que ella tiene mucha capacidad, mucha inteligencia, y por lo tanto entiende que con esa figura ella abre un mundo, pero para ir a buscar para su propio liderazgo personal. Entonces, en ese sentido tiene en el fondo es pasado por agua de la tele. ¿Ah? Está pesado por agua de la cuña, ¿cachai? Y yo creo que la performance política, por ejemplo, la obra maestra, esta de las tesis, no, pues, en el fondo se crea, se trabaja y después se entrega y que pase lo que tenga que pasar. Y ese desapego, que además es muy propio también del mundo artístico, pero que se entrega al colectivo, en este caso a los intérpretes, hace una diferencia con lo que podríamos decir de Pamela Giles, sin quitarle una coma a la brillantez de la jugada de hacer el Naruto en el lugar que lo hace, en el momento que lo hace y todo aquello. claro, pero también después del 15 y 16 de mayo, la performance también ha ido cambiando, porque hoy día vemos a una Pamela Giles casi estadista, moderada, y ya todo ese sobregiro que tenía, sobregirada, la verdad que es otra, por lo menos yo lo he visto estos 3-4 días, la verdad es otra Pamela, o sea, reflexiva,
alguna cosa estará tramando, porque en el Que fondo nos dice- estamos alguna repitiendo la maldad. perspectiva. Eso Y también lo es otro, otra pero a mí me alegra la desestabilización de todas las élites del establishment, ¿cierto? A partir del 15 y 16 de mayo, que obviamente ese escenario ellos no lo esperaban, po. Y eso me gusta de cómo ellos se han ido haciendo también de este espectáculo, que es la política del cual nosotros participamos, ¿cierto? Hace que todo se desborde más y todo genere más incertidumbre, pero yo creo que tenemos más certeza, yo por lo menos tengo más certeza que todo está cambiando. Y está cambiando para los lados nuestros, ojalá, ¿cierto? Por lo menos eso es lo que uno siente y hace que finalmente esa performance, esa provocación, ese acto, no es más que el aullido de los moribundos, los que ya estamos viendo. ¿Cachai? Y eso a mí me alegra montones, pues compañera. Por eso este rojerío en este escenario, estamos aquí en esta performance, ¿cierto? Porque a lo mejor somos nosotros. Nosotros seremos el candidato independiente. ¿Qué viene? El candidato independiente que viene. ¿Ah? No, yo que te iba a decir, no, me reía de Nanto un poco, disculpe cuando hablaban de Redolés en relación a que él dijo el comunismo como frase, yo decía, ¿el comunismo tipo China vamos a tener nosotros? Es decir, profundamente capitalista y solamente del tipo, no sabemos. No. Lo dejo como acto de provocación, compañero. Carla, tú ibas a hacer alguna síntesis, me dio la sensación. No, ninguna síntesis. ¿Qué síntesis? Este tema solamente abre y abre y abre, abre y no se Pero agota. nos gusta la performance en el espacio público, nos gusta. Nos gustan los cruces. A mí, bueno, que yo me ubico en el área del estudio del performance art, es súper entretenido porque cruza teatro, danza, arte escénica, arte visual y la cosa que se te ocurra para poner en escena en América Latina, porque performance art en Europa tiene, creo, otros códigos, otro sentido desde que nace, o sea, desde el dadaísmo para adelante, es muy distinto. Y la gracia, yo creo que la carne y el gustito y la emoción, más que, o sea, a cada uno le pasa lo que le pasa, también me pasan cosas con Marina Abramovich y sus performances autoflagelantes, ¿no? Pero creo que aquí en América Latina se da un fenómeno muy, muy distinto y muy interesante con respecto a eso, a interpelar al espacio público, al otro, a eso. El Darío cuando va a la tele es un acto performático. Exactamente, Juan. El Darío cuando va a la tele, es que ahí yo sé que está puro actuando porque él sabe que cada gesto que haga es un punto. Entonces, ¿un punto para qué? ¿Un punto para qué? Un punto de rating. Sí, aquí pues, me ponen el audífono, muela, como le decimos nosotros, la gente de televisión, y entonces me van diciendo, entonces Darío, vamos subiendo, estamos en 1.5, vamos, sigue, haz lo tuyo. Te imaginas, ¿eh? Lo pasamos bien. Qué bueno que lo disfrute. Oye, ya pues, bacán. En política, o sea, yo diría, en mi propia síntesis personal, es que yo creo que es súper importante siempre darse espacio, sobre todo cuando te lo están regalando, cuando vais en una marcha y pasa algo, a lo no comprensible, como ser extremadamente abierto, aquello que todavía como que no te calza. Yo creo que siempre es muy interesante los procesos que suceden cuando hay realidades que no calzan y que te cuestionan. No implica que te van a convencer de nada, implica que te van a movilizar las neuronas, porque la lógica en general política tiende a como a chatar, porque no empezamos a hablar entre los mismos, y entonces si uno tiene mayor espíritu crítico, ¿qué es lo que pasa con las militancias? Es yo creo lo que nos pasaba con Cristian, pues lo hemos conversado un poco, por ejemplo la militancia del PC, que es una militancia a la cual no tenemos ninguna mala onda, ¿cachai? Queremos mucho, somos, casi uno podría calificarnos de procomunistas los dos, pero en realidad en algún minuto uno veía que de repente como que no había un espacio donde la diversidad de ideas, donde la impugnación de cierta certeza fuera muy valorado. Y eso en realidad es pura pérdida, es pura pérdida. A pesar que nosotros y tenemos que decirlo al rojerío, yo con Darío y quien habla no nos pusimos de acuerdo para salir del PC, sino que fue un acuerdo en algún lugar de Calama. No. Tú me obligaste, weón, como que no. Pero este desembarco de ustedes del PC, ¿fue antes o después de Gladys? ¿Cómo? No, pero nosotros gladiolo hasta la muerte, los dos. Ah, ya, porque si no abandonaba el programa
de directa. Oye, ¿Qué? ¿Fue oye. durante? Oye, pero es verdad, No, ingresamos como en el mismo tiempo al PC y salimos en el mismo tiempo, Darío. 2016, ¿no? Sí, el Cristian 2016, yo 2017. Yo en 2015. 2015, sí. Hicimos un poquito de distancia para que pasara más piola. No, nos salimos por razones distintas. Sí. Yo, si viviera en Calama, seguiría militando, yo creo. No tengo ningún problema. Pero me parece más entretenido el Rogerio. El Rogerio amplio, esta weá. Sí. Además que está ahí fuera y ahora los buenos te llaman, te hacen cariño, estás ahí dentro, weón, anda la chucha. Es lo típico, weón. Cuadro. La parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Pero sin el partido no eres nada. Sí. En este minuto, si no fuera porque ya lo hizo Mirko en la tele, yo debería decir, mirá de quién te burlaste, mirá de quién te burlaste. Pero no lo voy a hacer. Voy a editar esta parte. Ya, próximo tema, ¿quién lo entrega? No sé ni cuál es. La Isa dio una buena idea. Sí, yo di una buena idea, pero no pudimos concretarla. Bueno, mi idea era que escucháramos música, que escucháramos alguna música, por ejemplo, de los 70, más bien del orden de la canción popular. A ver, espérate, que popular también tiene mucho sentido. Bueno, pero bueno, Darío, qué sé yo, si tiene sentido ya. Sí, va. No, por favor, Carla, sálvame este bullying. No, es que la Isa, yo por lo que entendí, quería hablar como del mito del pueblo, un poco. Sí. ¿Sí? Y entonces, yo creo que entonces creo que ahí se hace interesante, tanto escuchar canciones de los 70, por ejemplo, para ver cómo se identifica al pueblo, y ahí podemos recurrir al canto más nuevo, no sé. Eso, el canto nuevo quería decir, el canto nuevo. O podemos ver ahí documentales que también uno ahí puede fijar como determinar ciertas características que se le otorgaban al pueblo y que han ido cambiando. Ahora, último, a propósito también del tema de la performance, entré mucho a Conectados con la Memoria, que es el sitio del Museo de la Memoria, donde están documentales, películas, está súper interesante, abierto, gratis. Y en Conectados con la Memoria hay una serie de documentales de los años 80, 70 y algo, 80, que pueden hablarnos de eso, deberíamos haber dicho cuál, pero los invito a escarbar, a indagar, a mirar. Y hay un texto que se llama El mito del arte, el mito del pueblo, de Ticio Escobar, que también es muy interesante para ver cuánto nos inventamos nosotros, también nos autoinventamos la concepción de pueblo, y cuánto romantizamos la concepción de pueblo también. Así que ahí tenéis. Sí. Y precisamente en la música uno puede ver cómo se ha ido, exacto, representando el pueblo. Estaba pensando, por ejemplo, en esta ruta. En la ruta Violeta Parra, allá hay un pueblo. En la ruta Quilapayún Víctor Jara, en la ruta Sol y Lluvia, hay otro pueblo. Y luego ya en la ruta más, podríamos decir, no sé, de la música, del rap, Bianchera. Sí, pero hay unas representaciones de pueblo y claro, me parece que ese tiene que ser el tema del próximo programa. Ay, ya, sí. ¿No? Sí, no, está perfecto. A mí me gusta. Y la gente le gusta que inventemos temas que, ¿dónde más van a salir? ¿En la Cosa Nostra? ¿En el Comando Jungle? No, si ahí se latea de política. Acá nomás, acá. Hacemos este espacio temporo de espacial para hablar de cosas interesantes y no coyunturales. Oye, para que nos siga la gente en redes, ¿cómo se llama nuestro Twitter? Está saliendo, ha salido ya varias veces durante el programa, tú no lo has visto, pero salen la generación de caracteres, aparecen hasta nuestros Twitter personales para los que tenemos, el Instagram, todo, así que es importante, es deseable que nos sigan en algunas de las redes sociales porque, aunque estamos todavía medio flojitos, vamos a empezar a darle cada vez más actividad y así también vamos compartiendo, de repente, el link de interés de alguna que otra cosita. Así que eso, nos vamos conectando. Y para la gente que dice, ay, ¿por qué no Facebook? Porque en regiones nos organizamos por Facebook, sí lo sabemos, pero es que no tenemos tiempo para administrar tanta red y además Facebook se ha puesto un poco latero con tanta cosa que aparece, un poco confusa, así que optamos como lo más... Estamos molestos con Zuckerberg. Estamos molestos y le ha puesto mucha chaya a la cosa, entonces está medio desordenado y no hay tiempo como para organizar la cuestión bien. Así que pero una de esas, mira, crucen los dedos para que alguien de acá sea candidato o candidata y van a armar todas las redes sociales. ¿Candidato a qué? Oye, perdón, es que tú no estabas en la reunión el otro día. Definimos que de aquí tiene que salir en el próximo tiempo, no sé ni para qué elección, algún candidato o candidata del Rogerio. De acuerdo. No sé, puede ser la Junta de Vecinos, puede ser. Mira, desde la Junta de Vecinos a la presidencial,
incluyéndola, de aquí va a salir un candidato o candidata. Eso Perfecto. nomás te digo. Vamos. Pero invitamos a los rojeríos que nos sigan, ¿cierto? Para que obviamente tener... No, les vamos a poner todas las weas para que no nos sigan. Tú decís que Cueva es el candidato natural, ¿eh? O sea, ya. natural el candidato es, pero es, puta que me gustaría, este weón, sí, ya. Es bueno, Cueva, es mi amigo, pero el weón es muy bueno, concha de madre. Es bueno. Va a Ya. llorar, va a llorar. Pero si el pueblo lo quiere... Hay que escuchar la voz del pueblo, Cristian, hay que escuchar la voz del pueblo. Sí, vamos, pero ahí tenemos que verlo, compañeros y compañeros. Pero Chile está desbordado, así que me gusta y lo vamos a conversar, ¿ya? Adiós. Pueden irse a ver Adiós. el podcast de la competencia. Gracias por estar en vivo y gracias por verlo después. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.